Buenos días, el Banco de la República les da la bienvenida a esta charla que hemos llamado El violín de Viliana, una experiencia de sonido y movimiento, con motivo de los conciertos que realizará la violinista búlgara en Armenia, Tunja y Bogotá los próximos 8, 10 y 12 de agosto. Viliana es una violinista que ya estuvo en Colombia cuando era niña y ahora viene a mostrarnos todo el trabajo profesional que ha venido realizando en estos últimos años. La charla consta de tres partes esenciales. La primera parte, quiero enfatizar bastante sobre el punto de la educación y cómo ciertos modelos alternativos de educación nos permiten llegar a formas de arte diferentes. La segunda parte está encaminada a ver el grupo de colaboradores, artistas, sus características que hacen también parte de este trabajo y finalmente unas reflexiones sobre el repertorio, especialmente de la improvisación en la música contemporánea. El violinista polaco-americano David Manes y su esposa Clara Dandrosch vivieron en carne propia la dura vida de los inmigrantes estadounidenses a comienzos del siglo XX. Sin embargo, David pudo vislumbrar cómo la música podía realizar cambios sustanciales en la vida de las personas, pues su propia historia comenzó a ser testigo de ello. Decidido a compartir su experiencia de vida, fundó en 1916 su escuela de música con un claro fin social: hacer de la música una parte esencial de la educación en la vida de las personas, además de ser la ruta necesaria para la formación de músicos profesionales. Su visión fue posteriormente acogida por otros visionarios de la educación musical como Ernest Bloch, Aaron Copland, Henry Cowell y John Cage. Paralelamente, una élite de académicos exiliados interesados en la filosofía y la historia fundaron también en Nueva York una universidad a la que llamaron The New School for Social Research, la nueva escuela para investigaciones sociales. Preocupados por el crecimiento e influencia del nazismo, fueron los primeros académicos en Estados Unidos en llamar la atención pública sobre sus alcances y riesgos. Este espíritu se tradujo con el tiempo en una filosofía educativa que buscaba la convivencia pacífica, la justicia social y la democracia activa. Ambas instituciones neoyorquinas estuvieron lejos de imaginar que algún día sus ideales, nacidos de las situaciones de inmigrantes y exiliados, llegarían a converger en una poderosa institución educativa llamada hoy The New School, en la cual estudió Viliana Buchkova. La influencia de este espíritu está presente en su trabajo musical y artístico. Si se observa en detalle, una de las características principales de Viliana es el desarrollo de múltiples talentos. A pesar de que recibió una formación inicial como violinista clásica, pudo ampliar su formación hacia el desarrollo de otros talentos como la composición y la improvisación. Llama la atención que sus trabajos colaborativos han incluido a personas con esta misma característica, lo cual no es casualidad o una simple coincidencia. La mayoría de músicos con quienes ha trabajado o trabaja son intérpretes o compositores. Del lado de los intérpretes encontramos músicos de formación académica y popular, intérpretes de electroacústica, constructores de instrumentos, como lo es el caso del tubista Robin Hayward, y cantantes populares, así como vocalistas de música contemporánea. Vale la pena destacar el trabajo realizado con las chelistas Audrey Chain, de China, y con las francesas France-Marie Huity y Séverine Ballon, que incorporan la exploración vocal en sus trabajos. En otro grupo de colaboradores podemos ubicar a aquellos músicos que han expandido su expresión artística hacia la poesía sonora, las instalaciones, el arte sonoro, el cómic y la pintura. Son los casos de Messen Kerbach, Ute Wassermann, Jacques Demierre y Hans-Peter Kuhn. Así pues, tenemos un grupo nutrido de músicos que son capaces de interpretar uno o varios instrumentos, sean acústicos, eléctricos o electrónicos, componer, cantar, programar, dibujar, danzar o cantar.
Su rol no se limita únicamente a desenvolverse como un virtuoso de un determinado instrumento o especializarse en un repertorio de época, sino que constantemente están trabajando en la frontera interdisciplinar de la música y transdisciplinar de las artes. Es aquí donde generalmente nos encontramos con el término música experimental, para definir las actividades anteriormente descritas. Sin embargo, la música siempre ha sido experimental en esencia. A pesar de que el violín ha sufrido muy pocas variaciones en su forma física, fue durante el siglo XVII cuando sufrió algunas de sus más grandes transformaciones. Se atribuye a Giuseppe Tartini las modificaciones mecánicas del arco, como al compositor Heinrich Weber, la experimentación con diversas afinaciones o escordaturas antes de su estandarización. Lo mismo puede decirse de violas y violonchelos, que son en realidad violines alto y bajo. A mediados del siglo XX se da la invención del violín eléctrico. Algunos compositores de este siglo, como Giacinto Scelsi, probaron con la adición de elementos vibratorios fijos al puente que alteraban el timbre del violín, conocidos como resonadores Scelsi. O Béla Bartók, que modificó la forma de tocar el pizzicato, consistente en tocar la cuerda del violín como se hace en una guitarra, por un azote de la misma contra el diapasón que le da un sonido percutivo distintivo. Asimismo, los intérpretes del violín fueron modificando los efectos y timbres tradicionales, pizzicato, armónicos, glissando, trémolo, entre otros, en favor de nuevas combinaciones para el repertorio de grupo o solista. Estas modificaciones técnicas son fundamentales para la música experimental, pues cada nuevo sonido o sonoridad se adhiere a este nuevo vocabulario. Esto implica una representación gráfica de la notación musical preexistente. A este conjunto de características nuevas de interpretación se le llama técnica extendida y al conjunto de símbolos que lo representan grafía o nueva notación. Pero es en el campo de la tecnología digital donde encontramos actualmente los mayores avances técnicos y tecnológicos como de relación e intermediación. Todas las prácticas musicales están hoy afectadas por esta amplísima gama de sucesos tecnológicos y la música experimental no es la excepción. Esta le permite hacer, por ejemplo, modificaciones en tiempo real de la señal recibida por un computador. Dentro de las obras que se escucharán en concierto está Estudios aumentados, del compositor austriaco Peter Ablinger, que define como una instalación sonora para 7 violines. Su puesta en escena consiste en tener a 6 violines pregrabados y un violinista en vivo, si bien la obra puede hacerse enteramente con 7 violinistas. Sin embargo, es gracias a la tecnología que podemos tener este tipo de conjuntos que suman intérpretes reales y virtuales, donde es necesaria la presencia de un tercer ejecutante que medie entre ambos mundos. Su discreto papel no se resume únicamente a poner en marcha una programación, sino al adecuar de antemano la sala de concierto para que el sonido de las pistas pregrabadas cree la ilusión auditiva de que los violinistas están presentes en el mismo espacio que la violinista, además de tener que adecuarse a la situación del concierto una vez empiece la obra, controlando cada una de las pistas en respuesta directa a la situación de la escena y de la sala. Esta tarea la cumplirá el compositor irlandés Roy Carroll, quien acompaña a Biliana en esta gira de conciertos por Colombia. Este tipo de situación, donde se hacen presentes sonidos provenientes de fuentes acústicas que no vemos, es más propio del cine, la televisión y el teatro. Este diseño sonoro, al cual estamos mucho más familiarizados, nos ha permitido creer que es posible que suene toda una orquesta sinfónica mientras vemos a un hombre en un naufragio o que el golpe de un boxeador suena como el de un disparo. Pero estos efectos trabajan para mantener una ilusión compleja que necesariamente necesita de la exageración de la realidad para asentar situaciones dramáticas específicas,
contrario a lo que se pretende hacer con esta instalación. No obstante, hay otros recursos que se pueden usar en favor del enriquecimiento de la obra, como lo es la espacialización. La tecnología nos permite crear la ilusión de localización de una fuente sonora delante o detrás de nosotros, como de hacer desplazamientos de dicha fuente sin necesidad de mover físicamente los altoparlantes. También es posible lograr efectos de cercanía o lejanía de la fuente, como darle una característica tímbrica especial al sonido. Por ejemplo, crear la ilusión que la fuente proviene de una radio o de un tocadiscos. De otra parte, está un valor muy especial dentro de la práctica de la música contemporánea y es la improvisación o composición en tiempo real. Experiencia que también se tendrá en el concierto cuando Biliana y Roy compongan y ejecuten una pieza siempre diferente a la que han llamado inmediatez. Los procesos de improvisación también han estado presentes en las prácticas musicales. Desde las improvisaciones realizadas por los cantantes de ópera del siglo XVII, pasando por las cadencias de los conciertos para instrumentos solistas, este ha sido un recurso ampliamente usado incluso para la música de baile. Muchas piezas de baile latinoamericanas, escritas para piano a cuatro manos y de consumo doméstico, implican, por su sencillez, que las personas quienes las ejecutaban conocían fórmulas de improvisación que les permitían extenderlas lo suficiente para que un baile pudiera durar desde las 9 o 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Dichas fórmulas son extensivas también a la música campesina de baile y a la tradición de la coplería. Asimismo, los organistas debían incorporar a su oficio estabilidad, pues durante siglos ellos fueron los encargados de acompañar a diario los oficios religiosos cristianos cuya frecuencia se los exigía. De igual forma, fueron comunes durante el siglo XIX los torneos de improvisación de grandes pianistas organizados por asociaciones filarmónicas o sociedades musicales con fines benéficos para causas sociales o artísticas. De hecho, Franz Liszt logró mucho de su reputación como pianista a su frecuente participación en este tipo de torneos. Después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a las políticas culturales de Estados Unidos en sus programas de cooperación internacional, se hizo extensiva la idea de que la improvisación es un atributo propio de los intérpretes del jazz, idea que ayudó a favorecer la expansión y creación de programas de formación especializados en jazz alrededor del mundo. No obstante, es abundante la evidencia de que dicho atributo ha sido parte permanente de muchas prácticas musicales, incluso de la música contemporánea. Resulta bastante llamativo que muchos intérpretes y compositores de música contemporánea muestren en sus biografías de forma directa el hecho de que son improvisadores. Esta es una forma de marcar un estatus frente a otros intérpretes de música académica. Es una declaración frente a otras prácticas musicales donde ellos ponen también de relieve sus capacidades de creación en situaciones inmediatas y su habilidad de poder conversar con esas otras prácticas desde y en la improvisación. Ahora bien, la improvisación es una intención que maneja de cierta forma la espontaneidad. Esto es, que hay la preexistencia de algo sobre lo cual se improvisa y la improvisación adquiere por ella una intención. En su descripción de la obra Inmediatez, Biliana nos habla de resonancias y ecos como elementos para percibir profundidades y abstracciones. En otras palabras, nos nombra los recursos sonoros fundamentales de la improvisación y la intención de la misma, partiendo de un desorden aparente de sonidos e imágenes, y digo aparente, pues este es un desorden intencionalmente pensado y realizado. John Cage tuvo la convicción de que la música sucede en cualquier lugar que estemos y que es expresada por los sonidos que escuchamos y que simplemente llamamos sonido ambiental o silencio, definiendo además
que la estructura en música es su divisibilidad en partes sucesivas, desde frases largas a secciones. La forma es contenido, la continuidad. Método es el medio de controlar la continuidad de una nota a la siguiente. El material de la música es el sonido y el silencio. Integrar estos elementos es componer. Si bien estas afirmaciones se hicieron para procesos de composición en obras concretas de Cage, nos sirven para poder determinar algunos valores estéticos musicales de la música contemporánea y sus procesos de improvisación. La improvisación busca ser consecuente con las decisiones de interpretación y creación que se van tomando en la medida en que la obra misma se sucede, implicando que no hay tiempo para la evaluación de la decisión tomada, como sí sucede en el campo de la composición musical tradicional. De hecho, esta postura obstaculizaría el proceso creativo. Por el contrario, lo que se busca es dejarse llevar por la deriva producida al tomar una decisión en un sentido siempre desconocido, pero de algún modo predecible, pues de antemano los improvisadores saben bien su vocabulario interpretativo. Esto se parece más a lo que sucede cuando se participa en un juego o deporte. Cada individuo conoce sus capacidades y sabe bien de su potencial individual y grupal, el cual se pone a prueba y de manifiesto cuando inicia el juego. Cada decisión tomada afecta el rumbo y determina el resultado final del mismo. Uno de los grandes desafíos de la improvisación es lograr la participación activa del público como oyente. En general, la participación del público está mediada principalmente por el conocimiento y gusto que tiene por determinada música, experiencia que liga a momentos emocionales de su vida sin importar el género musical de su preferencia. Una persona que guste del rock tiene ya una vivencia que le permite tener una serie de expectativas frente a lo que busca vivir en un concierto o al encontrar una nueva producción discográfica. Este conocimiento le sirve de rasero, incluso para determinar la calidad de la música, independientemente de si se trata del lanzamiento de una nueva producción. La música contemporánea genera este tipo de expectativa también en el público habituado a ella, pues éste conoce de antemano los posibles resultados que le dictan si una improvisación le ha sido satisfactoria o no. No obstante, la invitación a participar del acto musical está siempre abierta a todas las personas, especialmente si ésta constituye su primera experiencia, pues ella determina un cambio importante en el comportamiento habitual, como lo ha demostrado la musicoterapia. Una nueva experiencia musical es una oportunidad para abrirse emocional y psicológicamente a nuevos agentes que afectan nuestra vida. Si la experiencia es positiva, la persona buscará mantener este tipo de experiencia y familiarizarse incluso con ese nuevo género. En otras palabras, desarrolla un nuevo gusto musical. En el caso contrario, tiene la oportunidad, igualmente, de poder evaluar la experiencia y encontrar incluso respuestas de tipo neutro, en las cuales simplemente el oyente no tiene una base cierta para poder hacer un juicio, abriendo la puerta a la repetición de la experiencia en otro contexto. En ambos casos hay aprendizaje y un cambio en la persona. Ambas consecuencias son altamente deseadas en el arte, pues este es eminentemente vivencial y transformador. Permite la reflexión y deja paso al libre cambio de emociones e ideas que finalmente enriquece a la sociedad, tal como lo concibió en 1916 David Manis.
Bien, estamos observando una de las formas de improvisación y de creación simultánea de Viliana Butchova, en la cual utiliza tanto su voz como el violín. En una primera etapa podemos apreciar cómo los primeros materiales de la improvisación en realidad los elabora a través del violín y la voz después comienza a imitar aquello que el violín ya ha hecho. Se requiere pues de una gran concentración para mantener ambos discursos simultáneamente. Es realmente una conversación fonética, más que ella esté diciendo algún texto específico. Sin embargo, tiene otros trabajos donde podemos apreciar que ella va leyendo algunos poemas que están escritos sobre la partitura y también va improvisando sonidos sobre aquello que lee. Son formas novedosas donde se le da valor más al sonido de la voz, a la calidad de la voz, que al significado que puede tener realmente un texto. Bien, este es uno de los videos de las obras que más se repite y que si ustedes consultan alguna de las plataformas como Vimeo o YouTube van a encontrar de Viliana Butchova. Esta también es una pieza que tiene algunos elementos de improvisación, pero en realidad el valor especial que tiene es que se busca crear un metainstrumento. ¿Qué es eso? Que el sonido del violín y el sonido del clarinete se fundan en uno solo. Es decir, realmente es un único organismo que tiene dos fuentes de sonido, en este caso el violín y el clarinete. Como se aprecia, es realmente una música muy simple en cuanto a sus elementos técnicos. No requiere más que tener, como en cualquier otro grupo de cámara, a los dos intérpretes, y por el fondo podemos ver que es una música que no necesariamente debe hacerse en una sala de conciertos. De hecho, cuando estuve preparando esta charla encontré un video de esta misma obra en un bar. Entonces es una música que no tiene, digamos, que no tiene la pretensión de ser realmente una música de concierto, sino una experiencia sonora para las personas en cualquier espacio. Este es otro tipo de trabajo colaborativo de Viliana, en la cual tenemos, pues, obviamente a Viliana como violinista y a una intérprete de electroacústica. Es bastante particular ver a un computador siendo usado, una laptop, realmente como un instrumento musical. Sin embargo, alrededor o en la misma mesa, ella tiene algunos controladores que le permiten ir trabajando las señales y las programaciones que previamente habrá hecho la intérprete electroacústica
para completar esta ilusión sonora de la que hablamos. En realidad, un intérprete de electroacústica es también un luthier, es decir, un constructor de sus propios instrumentos electrónicos, que los hace de distinta forma, grabando fuentes sonoras, grabando instrumentos musicales o simplemente a través de la programación. En este caso también se busca que haya una afinidad entre los sonidos del violín o las sonoridades del violín con lo que la electroacústica también nos está mostrando. Y esto genera la armonía, por decirlo de alguna forma, que le da unidad a la obra que se está presentando.